Bueno, Gaby Michi, lo adelantábamos, estuvo acompañando 2 misiones, primero en Cuba, después en Haití. Nos va a contar todo lo que vivió allí y me parece mejor que arranques, ¿no? Que nos cuentes vos. Bueno, sí, la verdad una experiencia impresionante. C5N pudo estar en exclusiva con el avión Hércules de la República Argentina, que salió desde la base aérea del Palomar para llevar, primero que nada, ayuda humanitaria a Cuba, ¿no? Primero que nada fue el primer tramo de este viaje y después pasar por Haití también llevando ayuda humanitaria y recogiendo a los cascos blancos, esta misión argentina que hacen un laburo increíble de ayuda sanitaria en distintas situaciones de tragedia. Esto es obviamente conducido por la Cancillería que conduce justamente Felipe Solá, pero vamos a ir viendo justamente la experiencia, porque es una experiencia, la verdad, que muestra cómo la Argentina abre su corazón a países hermanos llevando su ayuda solidaria. Bueno, arranquemos por ahí, entonces, compartamos el primero de los informes y bajamos y nos contás más. C5N va a viajar en esta misión a Haití y Cuba, misión humanitaria histórica de parte de los cascos blancos argentinos, a bordo de este Hércules que lleva muchísimo material sanitario. Una nota en exclusiva para C5N contando cómo es la ayuda humanitaria que la Argentina envía tanto a Cuba como también a Haití, un país devastado por el último terremoto y que viene atravesando toda una serie de tragedias. C5N ya está en La Habana, Cuba, donde ha llegado finalmente la ayuda humanitaria al borde del Hércules, donde viajó justamente el C5N acompañando a los 12 miembros de la Fuerza Aérea, ayuda humanitaria que fue recibida en el aeropuerto de La Habana por el embajador argentino y por la ministra de Desarrollo de Cuba, que agradecieron especialmente esta llegada, esta solidaridad argentina con elementos fundamentales para lo que tiene que ver con el ámbito de la salud. Para mí, desde el punto de vista de hace 4 meses que estoy en Cuba, es muy importante, fundamentalmente porque Cuba tiene en este momento algún tipo de inconveniente, estructural el bloqueo, pero el COVID ha ahondado la situación de muchos países en el mundo. Bueno, en primer lugar, aprovechar para reiterar el agradecimiento en nombre del pueblo y el gobierno cubano a esta donación solidaria del pueblo y el gobierno de la República de Argentina. Realmente apreciamos mucho estos insumos médicos que serán puestos a disposición de todos nuestros hospitales. Lo que estamos viendo justamente son las cargas con la ayuda solidaria sanitaria que llegó desde la República Argentina y que la estás viendo en exclusiva en C5N desde La Habana, Cuba. Bueno, me parece importantísimo, Gaby, y además pensaba, es un país al que le cuesta una vuelta al mundo conseguir cualquier cosa, ¿no? La importancia de que se le envíe esta ayuda en un contexto de pandemia. Es imposible entender lo que le pasa a Cuba si uno no habla del bloqueo que sufre desde hace décadas por parte de los Estados Unidos, que le impide, entre otras cuestiones, llegar a elementos básicos como tiene que ver con, por ejemplo, lo que se envió, jeringas para las vacunas, ¿no? Algo elemental, y que si no fuese por la ayuda, en este caso de la Argentina, a través de la Cancillería argentina, pero también del Ministerio de Defensa, porque hubo miembros de la Fuerza Aérea allí, bueno, sería imposible que Cuba pueda acceder a estas cuestiones que son básicas. Pero sí, el bloqueo es lo que explica gran parte de la crisis económica que sufre Cuba desde hace mucho tiempo, y sin la asistencia y el apoyo de países como la Argentina se le haría mucho más difícil todavía, ¿no? Hablaste con distintas personalidades, con ministros
ministros. Bueno, te recibió de hecho el embajador allí en Cuba, perdón, no me salía. Sí, exactamente. Vamos a ver ahora una entrevista que le hicimos en exclusiva a Luis Ilarregui, el embajador argentino en Cuba, que tuvo mucho que ver en sus comunicaciones con Felipe Solá y con el resto del gobierno, con la llegada de esta ayuda humanitaria para Cuba. Si quieren, vemos lo que nos decía. Por un momento difícil, producto de distintas situaciones. Podríamos poner estructuralmente el bloqueo, podemos poner hoy actualizado eso, el COVID y la situación de falta de turismo. El tema de los insumos médicos para ellos es muy importante y están con un déficit en ese aspecto. Varios países han colaborado con Cuba y nos parecía, tanto al presidente Alberto Fernández, a distintos canciller Solá, a la vicepresidenta, que era necesario mostrar la solidaridad que tiene el pueblo argentino. Podemos hacer un parangón de este momento y la política de Alberto Fernández que está desarrollando internacionalmente, no solamente en Cuba. Yo creo que nosotros hoy somos un punto de equilibrio en Latinoamérica. Me parece que Argentina cumple un rol muy interesante, está cumpliendo un rol muy interesante en todo lo que es Latinoamérica. Bueno, lo que veíamos ahí es la palabra del embajador argentino en La Habana, en Cuba, porque, bueno, obviamente esto tiene que ver con una hermandad histórica que Argentina tiene con el pueblo cubano, pero también tiene que ver con un momento de época, ¿no? Una situación de época de que las autoridades argentinas ven también cómo las consecuencias de este bloqueo que sufre Estados Unidos, que sufre Cuba de parte de Estados Unidos, termina teniendo estas consecuencias en el día a día de los cubanos. Pero decía, bloqueo, COVID, sin turismo por la pandemia, o sea, es un desastre. Exactamente, y ahí hay que decir que también es muy importante que, pese a todo esto, lo que tiene que ver con la ciencia cubana ha tenido un progreso fenomenal. Después vamos a hablar de esto, sobre las vacunas cubanas que están en desarrollo, pero lo cierto es que se necesita de esta solidaridad de parte de las autoridades argentinas, porque lo que vive Cuba mucho tiene que ver con una situación inhumana. Vos sabés que hubo un estudio hace unos años de la Universidad de La Habana que hizo un cálculo proyectivo de cuánto dinero le costó al erario público, al Estado cubano, el bloqueo de los Estados Unidos. El cálculo, le estoy hablando hace 5 años, es que desde el año 1962 que está este bloqueo, aproximadamente le costó alrededor de 20 billones de dólares. El PBI de Cuba es hoy más o menos de 100.000 millones de dólares. Imagínense lo que significa para un país como Cuba el aislamiento que le provoca a Estados Unidos con este bloqueo permanente. Decime una cosa, hubo un momento en el que quizás nos entusiasmamos con la posibilidad de que se levantara el bloqueo, no hace mucho. Eso podría retomarse, finalmente no pasó, pero ¿ves el panorama, la escena internacional como que vaya hacia ese lado o no? Es muy interesante esto porque cuando el avance que provocó, vos sabés, en la vida cotidiana, ¿no? El avance que provocó en Cuba ese nuevo relacionamiento con los Estados Unidos durante el año y medio final del gobierno de Barack Obama generó mucha expectativa. Esos autos antiguos que nosotros vemos, ¿no? Que están siempre en la calle de La Habana, por ejemplo, no tenían, muchos de ellos no funcionaban. Cuando se produce la reapertura, esta que se dio incipiente, por lo menos durante el gobierno de Barack Obama, pudieron recomprar piezas que los pusieron nuevamente en funcionamiento. Mira. Digo, para graficarlo en un hecho de la vida cotidiana. Ahora, llama mucho la atención los autos, ¿no? Realmente, es una imagen detenida en el tiempo. En algunos casos se los ve impecables, en otros la verdad que no, pero digo, ahí se notan también, ¿no? Las consecuencias del bloqueo. Sin duda, y bueno, decíamos justamente cuando Obama entabla esta relación, viaja a La Habana, recordemos, reabre la embajada, bueno, empieza a abrirse un escenario distinto, pero vino Donald Trump y volvió para atrás todo lo que había hecho Barack Obama. Hay que ver qué hace Joe Biden, que es demócrata, que fue vicepresidente de Barack Obama, pero el primer gesto que tuvo Biden hacia Cuba ya genera preocupación en la isla. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Lo mantuvo dentro de una lista de países que supuestamente lo que hacen es financiar el terrorismo, y eso no es una buena señal en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. La expectativa está, recordemos que Barack Obama hizo esto, pero lo hizo ya culminando su segundo mandato, ¿no? Gaby, ¿con quién más hablaste? Vamos a ver lo que nos dijo la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Estamos hablando de Elba Pérez Montoya, que, bueno, agradeció obviamente al pueblo argentino y al gobierno argentino por estas donaciones. El agradecimiento en
pueblo y el gobierno cubano a esta donación solidaria del pueblo y el gobierno de la República de Venezuela. Realmente apreciamos mucho estos insumos médicos que serán puestos a disposición de todos nuestros hospitales. Por supuesto, haremos una selección de manera inmediata para que llegue a cada uno de nuestros centros más necesitados estos insumos. Como ustedes conocen, Cuba está transitando por una situación difícil a pesar del bloqueo tan fuerte que hoy está sometida. Sin embargo, lucha todos los días por la vida de cada uno de sus ciudadanos.